Hola a todos mis queridos amigos, muy buenas noches. El Señor Jesucristo añada bendiciones a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo esté con nosotros siempre. Que Dios Todopoderoso, ¿verdad?, sea siempre el Dios de todos, el mismo Dios, porque nada más hay un solo Dios, lo sabemos, no existe otro. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que representa a ese Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos conecta con el Padre. Gloria al Señor, aleluya. Y su Santo Espíritu, ¿verdad?, que es el que nos revela y nos enseña cada cosa. Y hoy te quiero hablar, ¿verdad?, de principados y potestades. Quiero que vayamos al libro de Efesios. Efesios. Y allí vamos a leer sobre esto para que podamos saber de qué se trata. Efesios capítulo 6. ¿Ya está ahí? ¿Ya tiene la Biblia a la mano? Lea conmigo, por favor. Ok. Efesios capítulo 6, vamos a ir al versículo 12. Si ya tiene la palabra lista, entonces va a leer conmigo, por favor. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder transmitir este mensaje, a poder explicar esta palabra, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca, que sea el Espíritu Santo poniendo en mí ese discernimiento y esa palabra en mi boca, porque yo reconozco que yo sola no puedo. Yo necesito al Espíritu Santo, que es el que me revela y me enseña cada cosa a través de la oración y meditación de su palabra, la palabra de Dios. Eres el que me guía, porque yo reconozco que sola yo no puedo, como dice en la palabra. Sin Dios nada podemos hacer, y esto yo lo tengo claro en mi mente, que sin Dios no puedo hacer nada, y así me siento, que sin Dios no puedo hacer nada. Siempre que voy a hacer una predicación, que voy a hacer un video para compartir la palabra de Dios, le pido: Señor, dame sabiduría, Padre, dame entendimiento, Padre, dame discernimiento, Padre, ayúdame a entender, Padre, dame ese discernimiento para poder transmitir tu palabra, Señor, porque tú eres perfecto. Yo soy un ser humano, yo puedo equivocarme, pero tú no te equivocas. Por eso quiero ser instrumento en tus manos para que seas tú hablando a través de mi boca. Por eso yo me anulo, yo me pongo aparte, que sea el Espíritu Santo hablando. Gloria al Señor. Y te voy a leer lo que dice aquí, por favor, si ya tú lo tienes. Efesios 6, versículo 12, tú puedes leer conmigo, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando aquí en esta palabra dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre o contra sangre y carne, se está refiriendo que tu lucha y la mía no es contra el ser humano, no es contra tu familia, no es contra tu amigo, no es contra el vecino, no es contra una persona que te hizo mucho daño. No. Tu lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, porque ¿de qué está compuesto el cuerpo humano? De carne y de sangre. Pero nosotros no podemos luchar contra nosotros mismos. Es decir, yo no puedo luchar contigo, ni tú puedes luchar conmigo. No debemos luchar unos contra otros. Dios no nos llamó a luchar unos contra otros. Dios no nos llamó a hacernos la guerra. Dios no nos llamó a eso. Al contrario, en la palabra de Dios dice que nos amemos unos a los otros, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y principalmente a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi querido amigo? Dejemos de luchar unos contra los otros, porque nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, no es contra el ser humano. Nuestra lucha es contra el mismo diablo, con seres espirituales, con seres demoníacos que están haciendo guerra en los cielos, pero también hay ángeles de Dios peleando por nosotros, ¿verdad?, para darnos la victoria. ¿Por qué usted cree que hay tanta maldad en el mundo? La gente dice: pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas?
Mi querido amigo, principalmente usted toma su decisión de hacer el bien o de hacer el mal, porque usted tiene un libre albedrío, mi querido amigo. Usted es el que decide si quiere hacer el bien o el mal. Segundo, Dios permite las cosas porque Dios todo lo usa para nuestro bien, pero el hecho de que las permita no quiere decir que esté de acuerdo con lo malo que te sucede a ti o que me sucede a mí. No, porque las cosas malas no provienen de Dios. Las cosas malas vienen del mismo diablo, porque Él es el que hace maldad. Él fue el que introdujo el pecado al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron. Él es el que trae la maldad al mundo, el que manipula a las personas. El diablo, Satanás, manipula la mente de las personas para que las personas hagan cosas malas. Entonces no luches más contra tu hermano. Tú tienes que luchar es contra el diablo. ¿Y cómo tú luchas contra el diablo? Con oración, con intercesión, haciéndole guerra espiritual en oración, en ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno, meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque si tú te aprendes la palabra de Dios, si tú memorizas la palabra de Dios, tú vas a saber cómo atacar al diablo, cómo poner el diablo en su lugar con la palabra. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo tú vas a saber cuando tú estás siendo atacado espiritualmente? Si tú no sabes la palabra de Dios, si tú no conoces la parte espiritual, porque hay una parte que es carnal, que es natural, que somos nosotros los seres humanos, pero también hay una parte que es espiritual. De hecho, nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, y ahorita estamos en el cuerpo, ¿verdad? Estamos en el plano natural. Cuando dejemos este cuerpo de carne, vamos a ser espirituales. Pero mientras nosotros estamos aquí, nosotros estamos viviendo una guerra que no ven nuestros ojos, es una guerra espiritual. Y mira lo que dice aquí: sino contra principados. ¿Qué son principados? Principados son territorios, naciones que están siendo gobernadas por demonios. Por eso es que usted ve tanta guerra, por eso es que usted ve tanta hambre, por eso es que usted ve tantas enfermedades, por eso es que usted ve que hay lugares donde se practica mucho la brujería. Por ejemplo, el África es un continente donde se practica mucho la brujería, porque ahí hay principados de brujerías, Hay países donde se practica mucho la prostitución, donde se vende mucho la droga, donde se mata mucho a la gente. O sea, hay partes del mundo, de países, de regiones, donde están pasando cosas terribles. Y eso está sucediendo por los principados que gobiernan ese lugar, por los principados que gobiernan esa nación, esa región. Aunque usted no lo crea, eso es así. Por eso es que nosotros tenemos que leer, por eso es que nosotros nos tenemos que instruir, por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, estudiar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele cada cosa. Entonces dice aquí, contra potestades. ¿Qué son potestades? Son seres espirituales, son ángeles caídos que tienen diferente nivel, diferente rango. Cuando el diablo fue expulsado de los cielos, se trajo la tercera parte de los ángeles, que estos ángeles decidieron venir con el enemigo, seguirlo a él. Ángeles caídos, que son demonios, son seres espirituales demoníacos, gobernados por Satanás, dirigidos por Satanás, guiados por Satanás, para que hagan y deshagan sobre la tierra, para que usen a las personas, para que manipulen a las personas, para que introduzcan maldad, cosas diabólicas, abominaciones aquí en la tierra. Por eso que usted ve tanta cosa mala y tantas distracciones mundanas, para que la gente no busque de Dios, para que la gente no tenga ni tiempo de sentarse a leer la palabra, para que la gente no tenga ni tiempo de orar, para mantener al ser humano distraído, siempre distraído, para que no busque de Dios, para que no tenga conocimiento de Dios, de las cosas del Señor, y sepa cómo defenderse contra las artimañas del diablo. Y dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Se está dando cuenta? Gobernadores de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas. ¿Y quiénes son las tinieblas? ¿Quién es que gobierna las tinieblas? El diablo y sus ángeles caídos y sus demonios. Es él que gobierna las tinieblas. Por eso es que hay tanto pecado, por eso es que hay tanta maldad. Porque si la persona tiene ausencia de Dios en su corazón y no busca de Dios, ¿qué usted cree que tiene en el corazón? Mi querido amigo, le tengo que decir las cosas como están, le tengo que decir las cosas como son.
porque tengo que decir las cosas como es, como dice aquí, aunque parece increíble, es así, mi hermano, es así. Y dice, contra huestes espirituales, la palabra hueste quiere decir soldados que van a la batalla, que van a la guerra, que van a pelear, ¿verdad? Como usted ve los militares, los soldados que van a la guerra, que van a pelear, así son las huestes espirituales, solo que estas no son soldados de carne y hueso como tú y yo, no. Estos son demonios, ¿verdad? Seres diabólicos que el enemigo está utilizando para destruir, para acabar con las personas, para batallar. Por eso es que lo dice aquí. Te voy a volver a leer, presta atención por favor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, demonios, seres espirituales que gobiernan territorios, contra potestades, ángeles caídos de alto rango, de alto nivel, que el enemigo utiliza, ¿verdad?, para ir a dominar a esos principados, o sea, para entregarle un territorio y que ellos gobiernen en ese territorio. ¿Me explico lo que le quiero decir? Un principado es una nación, es un gobierno, es un territorio, es una región, una provincia, una nación, un continente. Eso es un principado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo manda potestades. ¿Qué son potestades? Son ángeles caídos, seres demoníacos que van a gobernar en estos territorios, en estas ciudades, en estos lugares, a contaminar, a llevar pecado, a llevar inmundicia, para que la gente haga cosas malas, para que la gente mate, viole, asesine, para que la gente robe, estafe, destruya, para que haya hambre, para que haya enfermedad. ¿Me entiendes? Para que las familias se peleen unas con otras, para que los padres maten a los hijos, para que los hijos maten a los padres. O sea, para que haya destrucción total. Y dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes gobiernan las tinieblas? Los demonios, mis queridos amigos, los demonios. Dice, contra huestes espirituales. O sea, son soldados de Satanás, son militares de Satanás. Le hago un ejemplo, cuando usted ve los militares, cuando usted ve que se están preparando para la guerra, para pelear con otro país, bueno, así se prepara Satanás también, prepara a sus militares, a sus soldados, ¿no?, para pelear. Me explico lo que le quiero decir, le hablo en ese modo para que usted tenga, ¿verdad?, una idea de lo que le estoy diciendo. Espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿por qué? Porque el diablo impera y hace todo lo que hace desde los aires. Él gobierna desde los aires, porque este mundo lo creó Dios, pero está gobernado por el mismo diablo. Porque si fuera gobernado por Dios, no hubiese tanta maldad en el mundo, pero está gobernado es por el diablo. Por eso hay tanta maldad y por tanta gente que no acepta a Jesucristo, que no se decide, que tiene su libre albedrío, pero decide por hacer lo peor. Mire, nada más hay dos caminos, no existen tres caminos. No existen Dios, el camino que yo quiero, y el diablo. No, existen dos nada más. O sea, o estoy con Dios o estoy con el diablo. O sigo a Dios o sigo al diablo. Dos caminos, mi hermano. Es sencillo, mi querido amigo, es sencillo. Eso no hay mucho que buscarle. Les voy a leer, ¿verdad?, varios conceptos que conseguí, investigué para poder desarrollar este tema. Y entonces tenemos aquí huestes. Dice, la palabra hueste viene del latín de otis. Viene del latín de otis, que quiere decir adversario, que quiere decir enemigo. ¿Se da cuenta? Huestes es un adversario, una persona que se opone a ti, una persona que va en contra de ti, pero en este caso son seres espirituales, demoníacos, demonios que se oponen a ti, demonios que van en contra de ti, enemigo, o sea, demonios que son tus enemigos, seres espirituales demoníacos que son tus enemigos y mis enemigos, gobernados por el mismo diablo. El mismo diablo, que es un enemigo, dice. Huestes es un ejército en campaña, porque el enemigo prepara a sus ejércitos en campaña, o sea, reúne a sus demonios, hace reunión con sus demonios y les dice, tú vas a ir para allá, tú vas a ir para acá, tú vas a ir para el oeste, para el occidente, tú vas a ir para esta región, para esta provincia, para este país.
y les da una dirección, les da una guía, les da un cómpito. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y ellos van y obedecen al enemigo. Dice, las huestes, por lo tanto, son los bandos o tropas en batalla. Son los bandos o tropas en batalla. Todos los días, mis amigos, sin que nosotros los veamos, se libra una batalla espiritual por ti y por mí. Y se ve reflejado a lo natural. Tú no ves ángeles y demonios peleando. Tú no lo ves, ¿verdad que no? Yo tampoco lo veo. Pero eso se siente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves tanta guerra a nivel mundial y tantas familias destruidas, tantas familias matándose unos con otros, separadas, divididas, tantos divorcios, tantos padres asesinando a sus hijos también asesinan a los padres, tantos hombres violando mujeres, niñas y niños, tantas cosas que están siendo cambiadas, volteadas. Dios creó hombre y mujer, pero la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer, y ahora desde niño inician a hormonarse para hacer cambio de sexo. Mi querido amigo, todo eso es diabólico. Son principados, son potestades, son huestes de maldad. Y tenemos que saber esto para poder defendernos de esas cosas a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación de la palabra, a través de la guerra espiritual, a través de la intercesión, mi querido amigo. Es así. En las iglesias quizá no se habla mucho de esto, porque no quieren asustar a la gente. ¿Será? Porque no quieren que la gente diga, ay no, ¿qué está diciendo? Se volvió loco. No, esto es bíblico. Esto está en la Biblia. Y una persona que lee la Biblia sabe de estas cosas. Entonces ya leímos qué quiere decir esto. Huestes, adversario, enemigo, hombres armados, ejércitos. ¿Ok? Eso quiere decir. Ahora vamos a buscar potestades. ¿Qué quiere decir potestades? Hay un artículo muy bueno que conseguí que habla claramente de esto, pero le voy a ir leyendo paso por paso. Me voy a extender un poco más en el video, pero es importante. Dice, en este artículo que conseguí en internet, dice, San Pablo hace mención a estas entidades en su carta a los Efesios, presentando la vida cristiana como una lucha, un combate espiritual. ¿Se da cuenta? Nosotros los cristianos tenemos una lucha, tenemos un combate espiritual. Mientras más nosotros los cristianos nos queremos consagrar a Dios, nos queremos santificar a Dios, nos queremos apartar del pecado, más el diablo nos va a atacar. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nadie se salve. Nadie se salve. Nadie se salve. Él no quiere que nadie se salve. Él quiere que todo el mundo se vaya al infierno. Y entonces por eso nos ataca con pruebas, con enfermedades, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas en los matrimonios, con problemas con los hijos, con problemas en el trabajo. ¿Y dónde está el poder del cristiano? ¿Dónde está el poder del cristiano? En la oración. El poder del cristiano está en la oración, en el ayuno, en conocer la palabra, para que cuando el enemigo te venga a engañar, te venga a hablar a los oídos, tú sepas qué responderle y sepas cómo defenderte. Y dice, porque nuestra lucha no es contra hombre de carne, lo que le estaba leyendo. Porque nuestra lucha no es contra hombre de carne y hueso, sino contra principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tiniebla, contra los espíritus malignos del aire, contra los espíritus malignos del aire. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna desde los aires y sus espíritus diabólicos gobiernan junto con él desde los aires, porque tu lucha no es contra el hombre. ¿Te das cuenta? No es contra el ser humano. Nosotros nos estamos matando. Y tú me vas a decir, ¿cómo que que mi lucha es con demonios? Si yo tengo una lucha es con mi hijo. ¿Cómo que mi lucha es contra un espíritu diabólico si yo tengo una lucha contra mi esposo? ¿Cómo que mi lucha es contra una hueste si yo tengo una lucha es con mi mamá y con mi papá? Tú vas a decir, yo estoy luchando contra seres humanos. Eso es lo que te quiere hacer creer el diablo. Porque cuando una persona pelea con otra, ¿verdad? Si no tiene conocimiento de la palabra, si no tiene autocontrol y dominio propio, si no tiene a Cristo en su corazón,
no va a saber dominarse, sino que se va a llenar de ira. Y en la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. O sea, tú puedes sentir la ira, pero controla tu ira. No porque estás airado vas a ir a matar a una persona. Entonces, ¿qué hacen los demonios de Satanás? Controlan a la gente como que si fueran títeres. Usted tiene una guerra espiritual aquí en su mente. Usted tiene una batalla campal aquí en su mente. Usted tiene una batalla a diario que le dice, haz esto, haz lo otro. Un ejemplo, una persona lo insulta y de una vez en la mente algo te dice, insúltalo tú también. Y la persona te dice una cosa y tú le dices otra. Y la persona te dice una cosa y tú le dices otra. Entonces la persona te da un golpe y tú de una vez piensas, yo también le tengo que dar. Siendo dominados las dos personas por el mismo diablo y no se dan cuenta. Claro, usted también tiene su parte de responsabilidad. Yo también tengo mi parte de responsabilidad. Porque en la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado poder para dominarnos nosotros mismos, dominio propio. Quiere decir que si nosotros nos dejamos llevar por esos impulsos demoníacos y no nos dominamos, entonces podemos hacer locuras. Poder en Jesús. Y dice, nuevamente San Pablo en su carta a los Colosenses hace mención a Cristo como cabeza del universo y dice, el Cristo es imagen de Dios invisible. Cristo es imagen de Dios invisible, es decir, Cristo representa a Dios, Él es Dios, primogénito de todas las criaturas, primogénito de todas las criaturas, o sea, Él fue creado primero, gloria a Dios, fue creado primero, primogénito de todas las criaturas, Él fue creado primero, antes de que tú fueses y yo fuese, ya Jesucristo era, bendito sea el Creador, Él fue creado primero, gloria al Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, fuiste creado tú y fui creado yo en Jesucristo, para Él, porque nosotros fuimos creados para Él, gloria al Señor, aleluya. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, ¿te das cuenta? Todo lo que es celestial fue creado para Jesucristo y todo lo que es terrenal fue creado para Jesucristo, porque cuando Dios creó al mundo y creó a Adán y a Eva, no había pecado. Él creó a Adán y a Eva perfecto, los creó perfecto, gloria al Señor, aleluya, todo perfecto. Aquí el que arruinó todo y el que echó a perder todo fue el diablo, pero él está vencido, ese diablo asqueroso, vencido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice aquí, visible e invisible, o sea, todo lo celestial, todo lo terrenal, todo lo visible, todo lo invisible, tronos, dominaciones, o sea, dominios, principados y potestades, todos fueron creados por Él y para Él. Es decir, todo lo que subsiste en la tierra, en el universo, en el cielo, todo fue creado por Jesucristo y para Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y tú me vas a decir, quiere decir que Jesucristo creó los demonios y creó todas estas cosas malas. Mira, mi amigo, vuelvo y te repito, antes de que Lucifer, el diablo, se rebelara contra Dios, la maldad no estaba. ¿Por qué? Porque todos eran obedientes a Dios, porque todos servían a Dios, porque todos adoraban a Dios. Todos los ángeles del cielo, incluyendo Lucifer, porque Lucifer era aquel ángel, ¿verdad?, de mayor rango en el cielo, ¿verdad?, que le producía las melodías al Señor, que le producía los cánticos al Señor, ¿verdad?, a Dios Todopoderoso. Pero él sintió envidia de Dios y se rebeló contra Dios y quiso formar él un imperio y quiso formar su imperio más arriba del reino de Dios. Él dijo, y subiré a lo alto, o sea, por encima de Dios. Qué loco este diablo. Y haré mi imperio, haré mi gobierno y gobernaré yo. Ese diablo está loco. Jesucristo es Jesucristo. Por encima de Jesucristo, ¿quién está? No está nadie, porque él mismo es Dios, mi querido amigo, mi querido hermano. Gloria al Señor. Jesucristo es el mismo Dios. Entonces, ¿qué hizo este diablo? Se rebeló, engañó a los ángeles. ¿Y qué hizo Dios? Lo expulsó, lo echó para afuera y lo mandó a la tierra. Y de la tierra, ¿verdad?, vino un ángel a batallar con él, ¿verdad? Y lo mandó para los infiernos, para debajo de la tierra, porque el infierno fue creado para el diablo. El infierno no fue creado para el ser humano, no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo, pero todo el que peca
y traiciona a Dios, ¿verdad? Que no quiere saber de Dios, que no quiere escuchar de Dios, que no quiero aceptar a Jesucristo, que no me hables de Jesucristo, que yo no quiero saber de eso y no lo acepta, se va al infierno. Primero porque no aceptas a Jesucristo y segundo porque estás viviendo una vida de pecado. Porque ya naciste con el pecado original que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y después todos los pecados que hemos cometido nosotros. Y si no aceptamos a Jesucristo, ¿quién nos lava de pecado? ¿Quién nos perdona? Entonces, ¿dónde es que nos vamos a ir? El Señor reprenda al diablo. Poder en Jesús. Gloria al Señor. Entonces, antes de que Lucifer se rebelara, las potestades, los principados, ¿verdad? Las huestes, todas eran de Dios. Todas pertenecían a Dios, todas eran buenas, todas servían a Dios. ¿Por qué? Porque estas huestes, estos principados, estas potestades fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo, o sea, por Dios, ¿verdad? Para Él, para el servicio de Él. Y eran buenas, porque el mismo diablo antes de rebelarse le servía a Dios, ¿verdad? Después que se rebeló, ¿verdad?, que hizo todo su traición, ¿verdad?, fue que entró la maldad, ¿verdad? Y entonces cuando él fue mandado a la tierra y empezó a seducir a Eva para que se comiera el fruto, Eva desobedeció, le dio a Adán, Adán desobedeció, desobedecieron los dos, pecaron contra Dios, entonces introdujeron el pecado al mundo, porque fue por un hombre que fue introducido el pecado, pero ¿a través de quién? O sea, ¿quién utilizó al hombre? ¿Quién lo manipuló? Porque cuando te estoy hablando de hombres, te estoy hablando de género masculino y femenino, porque hombre se le llama tanto al género masculino y femenino. Cuando decimos hombres, estamos integrando hombres y mujeres. O sea, engañó a Eva, Eva le dio a Adán, cayeron en desobediencia, el diablo engañó al hombre, introdujo el pecado. Por eso es que por la revelación de Satanás, o sea, por la reverdía, esa es la palabra correcta, por la reverdía de Satanás contra Dios, ¿verdad? Entonces esta tercera parte de los ángeles que él se arrastró con él, se llaman ángeles caídos, porque ya no están en el cielo, ahora están debajo de la tierra y gobiernan desde los aires de las regiones celestes. Y cuando te digo ya no están en el cielo, es decir, que ya no pertenecen al reino de los cielos, que ya no pertenecen al reino de Dios, pero gobiernan desde los aires. ¿Me explico? Ok. Entonces ya leímos huestes, ya sabemos qué cosa es, ¿no? Adversario, enemigo, ¿verdad? Ejército que va a la batalla, pero son seres espirituales, ya sabemos. Demonios, ángeles caídos. Potestades, seres angelicales, ¿verdad? Que son los mismos demonios, pero que cada demonio tiene un rango, tiene un nivel, o sea, tiene como una función, o sea, no todos hacen lo mismo. Cada demonio, cada espíritu diabólico está designado para cumplir algo, para hacer algo. Tienen su ejército, sus huestes, ¿verdad? Para conducirlas, para atacar, ¿verdad? Porque todo ejército, toda hueste tiene un gobernador, tiene un líder, tiene uno que los guía, que lo comanda. Bueno, el diablo asigna a estas huestes uno que lo gobierna, o sea, un demonio, una potestad que lo dirige, que lo gobierna. Porque no es que va uno solo, van varios juntos, ¿me entiendes? Pero hay uno que los dirige. Huestes, ejército, adversario, enemigo. Potestad, ángel caído, que ya no es un ángel que pertenece al cielo, sino que es un demonio guiado por Satanás. ¿Me estoy explicando? Principado, se refiere a territorio. Dice, los principados son los guardianes de las naciones. ¿Se da cuenta? Principado es un territorio que posee un guardián. Este guardián es un ser demoníaco que gobierna todo ese territorio. Y dice, los principados son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones. ¿Se da cuenta? Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo, mira esto, incluyendo política, temas militares y comercio. ¿Usted cree que el enemigo no está metido en todo? Mira, el enemigo está metido en todo.
en las políticas, en los gobiernos, en la economía, en todo, mi hermano. Por eso que usted ve nación contra nación haciéndose guerra. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso es diabólico. Por eso que usted ve los gobernadores que se ponen a gobernar países con supuestamente la mejor intención, de que el país salga adelante. Pero cuando ven tanta plata, cuando ven tanto poder adquisitivo, cuando ven tanto poder de gobierno, de poder dirigir, de poder mandar, de poder decir, haz esto, haz lo otro, se le daña la mente y se vuelven locos. Es decir, que quieren hacer lo que ellos les da la gana sin importar el daño que le hacen a otras personas. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice, en Efesios 6:12 dice, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tanto principado como potestad como huestes son demonios, ángeles caídos, pero que tienen diferentes funciones, que tienen diferentes rangos. Hay aquellos que son para formar un ejército, huestes, siempre ángeles caídos, huestes, para formar un ejército. Hay aquellos que son para gobernar un territorio, principados, siempre ángeles caídos, siempre demonios, con la función de gobernar territorios, de gobernar fronteras. ¿Me explico? Potestades, siempre ángeles caídos, siempre demonios, que gobiernan desde los aires, que atacan, que utilizan a las personas. Por eso dice aquí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Me expliqué? Ok, perfecto. Entonces vamos a leer aquí, porque esto conseguí otro artículo que explica todo maravilloso. Ya me estoy pasando con el tiempo, gloria al Señor. Si se cae el video, si se corta, voy a tener que hacer una segunda parte. Dice aquí, principados, es un territorio, no se refiere a persona. O sea, no se refiere a una persona. El principado es un territorio, como le había dicho antes, una nación, una región, pero gobernado por un demonio, obviamente. Dice, sino al territorio que está bajo la responsabilidad. ¿Bajo la responsabilidad de quién? De un demonio que gobierna ese lugar. Dice, son poderes espirituales del mundo invisible, sean buenos o sean malos. O sea, dice sean buenos o sean malos, porque como le había dicho antes de que se hiciera toda esta reverdía contra Dios, estos principados y potestades y estos huestes eran buenos todos porque le servían a Dios. Y de hecho, hay principados buenos, hay potestades buenas, y nos referimos a nuestro Dios todopoderoso, que eres el principado de todo, porque Dios le pertenece al mundo entero, le creó el mundo entero, pero eres un principado bueno, Dios todopoderoso, porque hay principados malos, principados buenos, huestes malas, huestes buenas, potestades malas, potestades buenas. Dios es un principado porque eres todo. Todo el mundo le pertenece a Él porque Él creó todo. Es el dueño de todo. Gloria al Señor. Aunque si el enemigo aquí está acabando con todo, pero el dueño de todo es Jesucristo. Y el enemigo tiene su final. No te preocupes, que a él le queda poquito, le queda poco. Le queda poco. Ya tú vas a ver que le queda poco. Entonces, dice, los malos luchan contra la posición celestial de los santos. Los malos luchan contra la posición celestial de los santos. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son los malos? Los ángeles caídos, los demonios de Satanás. ¿Cuáles son los buenos? Los ángeles del cielo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, sus santos. Porque nosotros los hijos de Dios somos sus santos. ¿Y contra quién crees tú que el enemigo lucha? Contra los santos, contra sus hijos, con lo que nos hemos arrepentido, bautizados y hemos buscado al Señor Jesucristo. Mi amigo, y cuando te digo nos hemos bautizado, mi amigo, yo te invito a que te bautices tú también. Yo te invito a que tú también formes parte de los hijos de Dios. Y tú me vas a decir, pero yo también soy hijo de Dios, yo también soy hija de Dios. ¿Cómo vas a decir que yo no soy hijo de Dios? Mi querido amigo precioso, mi querida amiga, en el amor de Cristo, en el amor de Cristo, léelo en la Biblia para que te convenza.
El que no ha aceptado a Jesucristo, no se ha bautizado en el nombre de Jesús, no es hijo de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús y aceptamos a Jesucristo. Ahí nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Antes de que nosotros nos bauticemos y aceptemos a Jesucristo, nosotros somos criaturas. Todos somos criaturas, pero cuando nos bautizamos nos convertimos en hijos de Dios. Hay que aceptar a Jesucristo. Poder en Jesús. Gloria al Señor. Y dice, los malos luchan contra la posición celestial de los santos. Y voy a leer otro poco más abajo para no extenderme tanto, pero voy a tratar de dejarle el artículo copiado en la descripción del video para que usted pueda leer, porque es largo, ¿verdad? Y no me quisiera extender mucho. Entonces ya leímos principado, ahora vamos a leer potestades y gobernadores. Dice, tenían dominio sobre la jurisdicción, potestades y gobernadores, tenían dominio sobre la jurisdicción. O sea, cuando se habla de tener dominio sobre una jurisdicción, es lo que estaba diciendo antes: territorios, provincias, países, ciudades, continentes, o sea, territorio, lugares terrenos, tienen dominio sobre esos lugares. Dice, se refiere al grado o nivel angélico, lo que le estaba diciendo, que los ángeles demoníacos de Satanás tienen niveles, tienen rango, tienen diferentes funciones, no todos hacen lo mismo, cada uno tiene una función, cada uno tiene un nivel más alto que el otro o más bajo que el otro. Dice, autoridad, derecho, tienen autoridad y tienen derecho. Usted sabe que cuando nosotros pecamos y vivimos una vida de pecado desenfrenada y sabemos que estamos pecando y seguimos pecando, ¿usted sabe qué sucede? Nosotros le estamos dando derecho al enemigo sobre nuestra vida, porque estamos viviendo en pecado. Y usted va a decir, no, yo no le estoy dando derecho al enemigo sobre mi vida. Pero si tú estás haciendo lo que el enemigo le gusta, que nosotros pequemos, porque eso es lo que le gusta a él, que los hijos de Dios pequen, o que las personas, cualquiera, peque, ¿verdad? Porque Dios viene para salvar a la humanidad completa, pero solo aquel que acepta a Jesucristo es el que va a ser salvo y el que se somete a la palabra de Dios. Si no, no. Pero Jesucristo quiere que se salve todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo, ¿verdad? Pero el enemigo quiere acabar con el mundo entero. Entonces, estos demonios, ¿verdad? Estos seres angélicos de diferentes niveles, de diferentes grados, tienen autoridad y tienen derecho sobre el territorio. ¡Wow! Poderoso Jesús. Los diferentes grados de los ángeles caídos, lo que le decía al principio, del ejército de Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ángeles caídos, ejércitos de Satanás. ¿Qué es un ejército? Huestes, ejércitos de Satanás. Principado, territorio, gobernado por un ángel de alto nivel al cual se le dio derecho, se le dio autoridad sobre ese territorio. Gloria al Señor. Potestad, ángeles caídos también, pero con otra función. Mire, el enemigo tiene una organización allá en su infierno. Nosotros los hijos de Dios también tenemos que organizarnos, porque el enemigo tiene su organización, y esa organización que tiene el enemigo en el infierno es para atacarte a ti, atacarme a mí. Dice, ay Señor Jesucristo, bendito sea Cristo. Poder en Jesús, bendito Rey. Mire, no es fácil hablar de estas cosas, no es fácil. Poder en Jesús no es fácil. Dice, las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y a obstruir la obra de Cristo. O sea, el enemigo va en contra de nuestro Señor Jesucristo y va en contra de sus hijos, va en contra de los seres humanos. Dios ama tanto a la humanidad, usted no se puede imaginar el amor de Dios, ni yo misma me lo puedo imaginar, pero debe ser muy grande, porque si murió por nosotros en una cruz, ¿quién se deja matar por otro? ¿Quién? Nadie se deja matar por otro. Ama tanto la humanidad, como el diablo sabe que Jesucristo ama tanto la humanidad. ¿A quién tú crees que va a atacar él? ¿A quién tú crees que va a atacar? Nos ataca a nosotros, porque a través de nosotros quiere hacerle daño a Dios, porque con Dios nadie puede. El diablo no puede con Dios, el diablo no puede con nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿quiénes vienen atacados para dañar supuestamente al Señor? Que al Señor nadie lo daña, gloria a Dios, pero el Señor sufre de vernos a nosotros en estas condiciones, ¿verdad? En una condición de pecado,
el Señor sufre, al Señor le duele, porque Él dio su vida por ti. Bendito sea el Creador. Bendito Cristo. Dice, y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. A los soldados individualmente. Soldados, que yo mezclo un poco la L con la R. A veces digo soldados. No, soldados. Soldados de ejércitos. Ok, soldados, corrijo. Soy yo que tengo ese defecto al hablar. Dice, cuanto más efectivo sea un creyente, escucha esto, creyente, que esto también va para mí, para ti, creyente y para todo ser humano. Dice, cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor ¿quién? El Señor Jesucristo, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. Es decir, mientras más nosotros busquemos de Dios, más nos santifiquemos, más nos apartemos para Dios, más nos consagremos, más meditemos en la palabra, más ayunemos, más congreguemos, o sea, más nos apartemos para Dios y dejemos el pecado, es cuanto más vamos a ser atacados. Pero no importa, porque en la palabra de Dios dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no nos preocupáramos, porque ya Jesucristo venció al mundo y nosotros somos más que vencedores. O sea que el diablo está vencido hace rato, vencido. Y tú me dirás, pero si ya está vencido, ¿por qué sigue haciendo daño si ya está vencido? Porque nosotros, todos los seres humanos que habitamos en este planeta, todos, sin excepción de uno, no nos queremos someter a la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios como Dios manda. El mundo está dividido, los que siguen a Cristo y los que están cada uno por su cuenta. Que ellos dicen, no, yo no sigo a nadie, pero hay dos caminos, o el bien o el mal. O diablo o Dios. Si no estás con Dios, ¿con quién estás? Te hago esa pregunta, respóndetela tú mismo. Poder en Jesús. Poder en Jesús. Y dice, el mandamiento a tener en cuenta es que seamos fortalecidos en el Señor Jesucristo y en los ilimitados recursos de su fuerza. Por eso es que en la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder del cristiano está en la oración. Debemos orar, debemos interceder. Hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Y cuando habla de género se está refiriendo a esto mismo, a principados, a potestades, a huestes de maldad, a seres demoníacos. Esos son géneros que quieren venir a gobernar nuestras vidas, maldiciones generacionales, decretos del enemigo, cosas que se transmitieron generacionalmente. Tenemos que ayunar para que eso salga de nuestra vida, para ser liberados de esos en el nombre poderoso de Jesús, de toda brujería, de toda hechicería, de toda cosa diabólica que el enemigo ha querido introducir en nuestra vida y que se ha pasado de generación en generación. Tenemos que romper con eso en el nombre fuerte y poderoso de Jesús. Por eso nos tenemos que santificar. Gloria a Dios, mi querido amigo, te bendigo en el nombre fuerte y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría, discernimiento, comprensión, revelación. Ora mucho, por favor, ora. Pídele al Señor que te dé inteligencia, sabiduría. No que tú no seas inteligente, pero cuando te digo inteligencia, sabiduría, discernimiento, que viene de lo alto, que viene del Espíritu Santo de Dios, para que puedas entender estas cosas, para que puedas saber de esto, para que entiendas. Es necesario leer la palabra, y no solamente leerla, vivirla, aplicarla en nuestras vidas. Y bueno, Dios les bendiga grande y poderosamente nuevamente. Gracias por acompañarme en cada video. Gracias por compartir los videos. Gracias por suscribirse. Dios bendiga a esos 47 suscriptores que ya se han suscrito. Los bendigo grande y poderosamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y a todos aquellos que ven el canal, que se sientan a ver los videos desde el principio hasta el fin. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y a aquellos que también no se sientan a verlo hasta el final, los bendigo igualmente. Aquí hay bendiciones para todo el mundo. Aquí no hay excepción de personas. Es para todo el mundo la bendición. Un abrazo fuerte. Yo espero que tú hayas entendido, y si no has entendido algo, pídele revelación al Espíritu Santo. Ponte en oración, pídele: Señor, háblame. El Señor te habla. El Señor te da sabiduría sin negarte. El Señor te da inteligencia sin negártela. Basta que tú se la pidas y que la apliques en tu vida. Amén. Chao. Dios los bendiga.